Ya ha empezado con unos registros altitos. Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Espero que estéis todos bien. Hoy volvemos con nuestra diva, con Mónica Naranjo. Mónica ha lanzado un sencillo que se llama Por un Like, que es un adelanto de su gira Greatest Hits Tour. Ya sabéis que mi inglés es un poco malo, que celebra los 30 años de su carrera y de momento pues parece ser que no ha lanzado un álbum, pero esto puede ser un adelanto para su gira de grandes éxitos en el que puede que más adelante saque un álbum. La canción parece ser que trata sobre el mundo actual, sobre los likes, sobre todo lo que se puede hacer por un like. Y parece ser que ha vuelto la pantera. Vamos a reaccionar. Voy a poner los cascos. Vamos a hacer un cambio de escena. Y a ver si no la preparamos. Vamos a ver. Mónica Naranjo, por un like. Ya ha empezado con unos registros altitos, ¿eh? Ya sabemos la voz que tiene Mónica, pero ha empezado fuerte. Desde pequeña me quebranté la realidad. Qué guapa. Que ni era mona ni tenía ningún imán. Ni al hablar, ni al andar. Está clara la letra. Era invisible y lo tenía que remediar. Busqué perfiles donde hubiera diversidad. Perdí mi esencia en pos de una nueva identidad. Por un like, por un like. Perdonadme que lo corte, ya sabéis que tengo que cortar de vez en cuando por el copyright y demás. Me está recordando muchísimo con ese mono a Catwoman. Me está recordando muchísimo a la Pantera, con esa agresividad y el pelo rubio, maquillada. Me está recordando muchísimo a sus inicios, a Sobreviviré y todas estas canciones anteriores. Vamos a echar un poquito para atrás. Invisible y lo tenía que remediar. Busqué perfiles donde hubiera diversidad. Está claro Perdí la mi letra. esencia en pos de una nueva identidad. Por un like, por un like, por una vida convertida en banalidad. Desnudo mi cuerpo vestida de soledad. Cuerpazo tiene, ¿eh? Es como el silencio que grita la humanidad, la humanidad. Enmascaraba Qué guapa, qué la elegancia. mentira con la verdad, justificaba los fracasos con vanidad. Por un like, por un like. Tenía todo pero siempre quería más. Desnudo mi cuerpo vestida de soledad, de soledad. Está calva, ¿eh? Es como el silencio que grita la humanidad, la humanidad. Me encanta cuando sale así de lado con el pelo moreno. Me parece súper guapa. Está claro, está claro, está claro la letra de la canción que trata sobre perfectamente el mundo actual en el que prácticamente todas las está en general, pero yo creo que estaba dedicando un poquito más a las niñas que hacen lo que sea por un like, hacen lo que sea por un like. Y está clarísima la letra de la canción. Vamos a continuar. Desnuda mi alma vestida de tempestad, el hechizo de un mundo sin rumbo nos deja caer, sin ver. Qué elegancia, por Dios. Hay algo que daña, hay algo que engaña. Desde pequeña me quedé ante la realidad. Perdí mi esencia en pos de una nueva identidad. Por un like, tenía todo pero siempre quería más. Desnuda mi cuerpo vestida de soledad, de soledad. La Pantera, Como el silencio que la diva. la humanidad,
acaba. Se me ha hecho cortísimo, la verdad. Cortísimo, cortísimo. Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? A mí me sigue recordando, me sigue recordando a los inicios de Mónica Naranjo. Está clarísimo. La letra a veces es un referente hacia la juventud. Y porque está claro que hoy en día las redes sociales están haciendo muchísimo daño a la juventud. Hay gente que, ya sabéis, que ha muerto simplemente por salir y que les den un like por ser famoso dentro de una red social. Mm, También para mí esto es una manera de que Mónica enseñe a la juventud con todas estos cantantes actuales que solo saben cantar con autotune, y eso lo sé hacer yo también. No se les entiende nada de lo que canta, solamente cantan que si te doy, que si no me das, que si que tetas y que sí que culo. Esto es cantar con elegancia, esto es cantar actual y esto es una pedazo de diva. Y nada más. Por un like, por favor, darle un like. Ya lo he dicho, Mónica, que me deis un like, por favor, darle un like, ¿vale? Y si os ha gustado, si os gusta el canal, suscribiros, ¿de acuerdo? También escribir los comentarios que queráis, lo que os gusta, lo que no os gusta, que bandas, que cantantes, que solistas queréis que reaccione y lo haré. No os preocupéis que vamos a hacer más reacciones sobre Mónica Naranjo. Tiene un mundo entero para demostrarnos su calidad y poco a poco iremos reaccionando. Y nada más, gente. Que os vaya bien, ¿de acuerdo? Venga, un saludo, adiós.